Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Y esta mañana agradecemos muchísimo a una persona que seguramente los estudiantes estarán muy contentos de verlo aquí, y toda la gente que lo apreciamos, que hemos sido sus alumnos y que hemos pasado por las aulas de la Facultad de Derecho o la División de Estudios Jurídicos, como ahora le llaman. Pero bueno, pues el maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, yo le digo maestro por el respeto, yo sé que es usted doctor, pero doctor, de verdad es un placer tenerlo esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Para mí, Janet, es un honor estar aquí y poder compartir algunas ideas en torno de esa dependencia universitaria que ha trazado, ha marcado la ruta, el destino, la formación, los perfiles de todos aquellos que de alguna manera nos desempeñamos o bien como operadores del sistema judicial, del Poder Ejecutivo y del acto administrativo, tutores del acto administrativo de los gobiernos municipales, asesores jurídicos de las delegaciones federales y, por supuesto, pues abogados postulantes, claro. Personas que desde un principio, desde muy jóvenes, hacen el compromiso por abrazar la idea de el Estado de Derecho, la defensa de las instituciones jurídicas y, por supuesto, la vigilancia, una vigilancia que se nos da de manera muy natural de la legalidad, las leyes vigentes, las que no están vigentes y aquellas que requieren procesos de transformación. Claro. Entonces, pues sí, muy orgullosos de... Maestro, yo he visto que su vida la ha consagrado a la Universidad de Guadalajara. Ahí ha hecho una larga trayectoria profesional, aunque en algunos momentos vi que estuvo en el Congreso del Estado a cargo de investigaciones jurídicas y todas esas áreas, pero siempre regresando al alma mater. Me gustaría mucho pues que nos platique un poquito de usted, quién es Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Además tiene obra escrita, ha hecho una publicación en su tiempo, pues ya no quiero hablar de años porque yo estoy hablando de hace 30 años, ya de un acercamiento bastante interesante a la historia de la Universidad de Guadalajara. Y entonces, pues siempre la universidad ha sido su eje rector. El derrotero, efectivamente. Hace muchos años, bueno, cuando uno es joven y quiere estudiar la carrera de Derecho, claro, yo tenía como ideal un derrotero en la vida. Y ese derrotero era el derecho privado, el derecho civil propiamente. Uh-huh. Estuve en la generación que apadrinó el licenciado Miguel González Avelar, que fue secretario de Educación Pública, sí, y nosotros estudiamos allá en la vieja Facultad de Derecho entre 1980 y 1985. A mi egreso, tuve la posibilidad de titularme relativamente rápido, dentro de los 2 años siguientes, haciendo un trabajo de tesis, y hay que recordar que había un requisito de titulación muy, muy especial. La presentación de un examen de tesis para defender esa postura que abrazábamos de manera muy incipiente en materia de investigación jurídica aplicada. Y número 2, el examen de capacitación profesional, donde nos enfrentábamos a 5 especialistas y expertos, sí, que nos podían preguntar de las instituciones y sus procesalidades. Pero era una maravilla ahora que lo veo a la distancia. Sí, claro. Hemos facilitado el proceso en las últimas épocas, pues con el propósito de aumentar la incidencia, el dato específico, el dato estadístico, sí, del número de titulados. Así es. Pero creo que tenía su encanto aquellos procesos, sí, bueno, casi tenebrosos. Sí. Bueno, en aquella época se me presentó la oportunidad de participar en un proyecto de investigación que encabezó el maestro Carlos Eduardo Mollado Zapata, recientemente fallecido. Hace un mes. Y que se llamaba
diagnóstico de la normativa vigente en la Universidad de Guadalajara. Wow. Y el propósito era, pues, desentrañar documentalmente de los archivos la ley orgánica, su reglamento general, los estatutos y demás reglamentos, acuerdos del Consejo General Universitario que tenían impacto normativo y que estaban vigentes. Que fue toda esa revolución que él armó con... Sí. Y que, por cierto, déjeme decirle, Carlos Mollado Zapata, esta barra matutina es in memoriam a Carlos Mollado Zapata, porque él fue el de la idea, decía, vamos creando algo nuevo, algo novedoso para que quede para la posteridad. Y nació de él el ofrecerle al magistrado Daniel Espinosa Licón una propuesta de la barra matutina. Siempre creativo, innovador, siempre visionario, más allá, viendo todo más allá de... En el proyecto que comento, sí, efectivamente era el líder del proyecto Carlos Mollado. Y había otros 2 investigadores que nos apoyaban en el proceso de conformación de la información. Sí. Uno era Humberto Medina Romo, un profesor, abogado, sí, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de Guadalajara, un jurista muy brillante y definitivamente con una visión hacia el derecho público, particularmente el derecho administrativo, y nos ayudaba a encuadrar las ideas de que la normativa universitaria definitivamente respondía a los principios de organización del derecho administrativo. El otro era el licenciado Jorge Alarcón, de feliz memoria. También que fue director de la preparatoria 5 y profesor de la preparatoria 5 y director después de la ya era división de estudios jurídicos. Bueno, con aquel propósito desarrollamos un proyecto de investigación entre los años de 1986, lo terminamos en 1991. Usted siendo egresado, recién egresado. Todavía no me titulaba y ya estaba yo haciendo pininos como auxiliar de investigador. Oiga, perdón que lo interrumpa, pero bueno, yo ingresé en el 91, fue mi maestro de constitucional, no sé si en segundo o tercera eran segundo y tercer semestres, efectivamente. Semestre. ¿Estaba usted pero recientito? Yo comencé a dar clase en la preparatoria de Jalisco en 1980. Es que me llama la atención porque además decíamos, ahí va el maestro que es una computadora con patitas, porque todo lo traía, o sea, era de cabo a rabo, ahora sí, toda la Constitución y bueno, todo lo que, las enseñanzas que nos dio, que creo que nos marcaron a todos, porque nos acordamos perfecto. Usted, cuando alguien pasa desapercibido, pues no pasa nada. Muchas gracias. Pero de verdad que sentó un precedente y además lo acompañamos en esa ocasión a la presentación de su libro. Pero bueno, sí, nada más quería hacer ese paréntesis porque no me cuadraba. Dije, bueno, pues estaba reciente. Entonces ya traía todo un bagaje en cuanto a escuela, en cuanto a la cuestión de docente. La primera oportunidad me la dio el licenciado Pedro Ballín Esparza en la preparatoria de Jalisco y empecé a dar asignaturas vinculadas con lengua y literatura por un lado, con historia por el otro. Mire, atendí sociología, de monerías. Atendí economía política y problemas socioeconómicos y políticos de México. Un montón de materias. Entonces, cuando me dan la oportunidad de llegar a la división de estudios jurídicos, fue hasta que egresé definitivamente. Sí, claro. No podía ser de otra manera. Opté por entrar a la escuela de graduados, que era la alternativa para hacer un posgrado, que tenía en ese momento solo 2 especialidades en derecho. Una, derecho penal, que ya tenía una trayectoria interesante, y la otra era la maestría en derecho privado. Yo pensaba ser civilista. Claro. Bueno, nada nos echa a perder el proyecto de ser abogados. Seguí adelante con mi proyecto, formarme en derecho privado, pero ante la oportunidad, la mejor escuela es la práctica, definitivamente. Por supuesto. Y la universidad me dio la oportunidad de desentrañar todas las normativas que de alguna manera habían estado vigentes. Y pues comenzó esto de la elaboración del libro particular Historia de la Universidad de Guadalajara como parte del proyecto. Me habían encargado, Mollado hizo hincapié, en que buscara los antecedentes históricos de la ley orgánica de 1952, que era la que estaba vigente. ¡Qué barbaridad! Sí. Y pues como casualidad y como cascada, me voy al Congreso, visito a don Octavio de la Vega, a quien después me tocó el honor de suceder ahí en la biblioteca. La última vez estuvimos en el Centro de Investigaciones Legislativas, y me dice, pues sí, mire, pero son muchas leyes.
Comenzamos por la del 25, reformas del 26, otras reformas del 27, la ley orgánica del 33, la de 35, que se llamó Ley Orgánica de la Educación Superior, pues se suprime la Universidad de Guadalajara y se crea una Dirección General de Educación Superior del Estado de Jalisco, que tiene vigencia hasta 1937, cuando se vuelve a expedir una ley orgánica de la Universidad de Guadalajara, la de 1942, la de 1947, la de 42 es Silvano Barba González, 47 es el licenciado González Gallo, 50 González Gallo para crear el Instituto Tecnológico, 52 la ley orgánica que duró vigente hasta 94 técnicamente. Sí. Y bueno, cuando tengo a la vista todas las leyes, me dicen, primero haz un estudio de perfil, contenidos, estrategia organizativa qué interesante todo lo que comprensión de lo que tiene. Claro. Allí me aparecieron dos campos muy importantes para el estudio del derecho. El derecho normativo universitario en la lógica de tres funciones sustantivas. Sí. Docencia, investigación y extensión. Perfecto. Hasta allí era muy sencillo. Luego llevamos al Consejo de la Judicatura, claro, que usted llegó ahí como jefe de departamento de extensión en la dirección de, hoy Dirección de Formación y Actualización, y que se trató de hacer en ese momento esa estructura proyectos muy lógica. Nuevos y extensión, Así sí, con el propósito de hacer fuerte, pues era una incipiente semilla de escuela judicial que quería formarse en el Consejo de la Judicatura. Sí, porque después fui su alumna y luego me tocó ser compañera de trabajo. Que fue un gran honor. Ay, sí, y qué interesante. Entonces, de ahí nace toda esta parte. Bueno, en la parte de las funciones sustantivas, ¿sí? Porque luego vienen las funciones adjetivas. La comprensión de un Estado administrativo comprometido en la lógica de usar correctamente los recursos materiales y humanos. Y eso exige que tengamos claras las líneas de la planeación, programación, presupuestación, evaluación y control. Cada una de estas figuras tiene que tener una normativa específica. Claro. No es solamente contabilizar el ejercicio del gasto público, sino organizar día a día, mes por mes, semana por semana, las actividades que tenemos a cargo y que van a hacer posible que se haga docencia, investigación y extensión. Claro. Bueno, finalmente me encontré algo que me pareció todavía más impresionante. Los documentos de la fundación de la antigua Universidad de Guadalajara, wow, de 1791. ¿En dónde hizo este hallazgo? En la Biblioteca Pública del Estado. Muy bien. Había una sección dentro de la miscelánea que conservaba todos los libros de la vieja biblioteca de la Real y Literaria Universidad. Y un muchacho que acaba de fallecer hace un año y me pesa también mucho, Manuel Moscardo Salazar, estaba encargado de fondos especiales y de la miscelánea. Y me dice, si tiene tiempo un día, por favor vamos para que conozca lo que allí guardamos. Saca un folio de piel y dentro del folio unas hojas de pergamino. Wow. En las hojas del pergamino yo no me la podía creer cuando veo escrito con tinta china el rey al principio y el rey al final. La firma autógrafa de don Carlos IV de Borbón y la real cédula que nos dio Universidad, claro, aquí a los tapatíos. ¿Qué tal? Fue una maravilla, y fue una maravilla, ¿por qué? Oiga, me emociona tanto porque ahora con estos temas del Bicentenario, claro, estamos como muy empapados con la historia de Jalisco, como me parece mágico cómo se van todo. Siempre hemos historias. Pensado que los habitantes de Guadalajara, es cierto, somos millones, sí, pero seguimos siendo una tacita, estamos perfectamente acomodados y cabemos dentro de un pañuelo en un momento. Así es. Y la explicación de todo esto nos remonta al momento en que un fraile maravilloso, Fray Antonio Alcalde, claro, a quien creo que no debemos parar en reconocer y en homenajear ese esfuerzo extraordinario que tuvo. Es cierto, era un hombre de iglesia, un religioso. Me llama la atención que llegó de 70 años a nuestra 70 ciudad, años. A la Nueva Galicia. Vive 20 años. Y con esos se 20 dio a la años tarea. Yo no puedo creer que no hubiera tenido en la cabeza a un administrador profesional. El señor se dio tiempo para visitar en toda su extensión la diócesis, que es complejísima. De hecho, enorme, era muy superior a la extensión territorial de la Nueva Galicia. Y comprendía los territorios de América del Norte, incluidos los estados que hoy en día son parte de la Unión Americana. Pero, más allá de todo ello,
¿Cuál es su mérito? Su mérito sí es ser un gran cura de almas, que claro, es su desempeño natural. Número 2, administrador de los bienes de esta diócesis. Cuando digo administrador de los bienes, él estaba preocupado por tener el número de iglesias necesarias para el desarrollo de la función, pero al mismo tiempo crear escuelas que garantizaran la formación de los niños y de los jóvenes. Y más allá de ello, posiblemente por su edad, por los 70 años que tenía cuando llega a estas tierras, comprende la necesidad de tener un hospital donde se atienda con médicos bien calificados las necesidades que por razones de enfermedad pueden tener las familias. Si comprendemos lo que significó educación y salud, me parece extraordinariamente vanguardista para el siglo XVIII la obra de este hombre. Pero fue todavía más allá, porque fue también el arquitecto, quien forjó las calles, las famosas cuadritas, las 100 cuadritas de toda esa colonia. O sea, era... El benefactor es tremendo. Tremendo. Les hace casas a los familiares de las personas que vienen de otras latitudes de este reino a acompañar a sus enfermos para tratarse en el hospital. Y se comprometía a dar alimento a personas que no tenían la capacidad económica para tener con qué comer en casa, y alimentó 10,000 personas al día de aquella época. Es impresionante. ¿Cómo, de dónde y qué capacidad de administración? Es un hombre, insisto, extraordinario. Yo creo que tenemos que dedicarle un conversatorio completito con diferentes expertos para que nos platiquen de todas las bondades de Fray Antonio Alcalde, porque de verdad es un enorme personaje, es el personaje. Simplemente con la universidad. Sí. Toca la necesidad de formar 4 carreras. Yo voy a comenzar por la que más me interesa, Derecho, claro, la primera. Sí. La segunda, Medicina. Sí. La tercera, Sagrada Teología. Y la cuarta, Sagrados Cánones. El abogado es fundamental, dice, porque son pésimos los abogados que hay en Guadalajara. Dice, van, estudian, vienen como bachilleres en leyes y ejercen toda la vida sin mayores expectativas de tener estudios de, nosotros diríamos hoy en día, de pregrado y de posgrado. Es decir, profesionales, la licenciatura es el pregrado y el posgrado sería la especialidad, la maestría y el doctorado, y estudios postdoctorales hoy en día. Y la crítica que él hacía, son abogados muy mediocres y tienen de alguna manera secuestrada la administración y la impartición de justicia, la representación ante tribunales, las escribanías que se otorgan para llevar a cabo el otorgamiento ante fe pública de la voluntad de las personas, etc. Y expone al rey que es necesario entonces crear una escuela de derecho. Expone la necesidad de los enfermos y la necesidad de crear una escuela de medicina, precisamente para dar cauce a la formación de buenos médicos que se estén capacitando y especializando a partir de la atención a los enfermos que demandan ese servicio. En cuanto a Sagrada Teología, pues le da la formación que requerían, filosófica, a los sacerdotes que venían a ejercer dentro de su diócesis. Y finalmente, Sagrados Cánones, hacía especialista en la vida de los santos y los lugares donde se desarrollaban las acciones de las personas vinculadas con la iglesia. Debo decir que las dependencias fundadas por él funcionan, porque para Teología y Sagrados Cánones crea la facultad correspondiente, Teología. Sigue viva, es el seminario. El seminario, claro. Segundo, Medicina. Por supuesto que está viva, es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y es un monstruo de centro universitario, es tremendo, y tiene una visión de ciencias de la salud incomparable. Claro. Y por último, la vieja Facultad de Jurisprudencia, hoy después transformada en Facultad de Derecho y Economía, hoy en día División de Estudios Jurídicos, que por cierto replica por lo menos en 10 centros universitarios regionales, ahora todos somos multitemáticos. Sí. Pero con la misma lógica de Fray Antonio, llevar la formación de personas que quieren abrazar la carrera del derecho a cada uno de los espacios o regiones de nuestro territorio jalisciense, pues con el propósito de que no se desbaraten las familias. Claro, porque antes era muy común que querías estudiar y vete a la capital. Así es, Ciudad de México era la alternativa. Claro. La exposición que hace Fray Antonio me sigue encantando. Por supuesto. Dice Fray Antonio, es que
le explica al rey, a su majestad, don Carlos IV de Borbón, no es posible que la diligencia entre Guadalajara y la Ciudad de México haga 5 días y 5 noches. En una diligencia donde tiene que hacer remuda de bestias para poder seguir adelante, se tiene que contratar posada para pernoctar, en fin, es terrible. ¿Qué sacrificios tan grandes? Los jóvenes que van a la Ciudad de México y que aprenden a vivir allá, a estudiar allá, pues hacen vida social, posiblemente se casan allá, y ya no regresan a Guadalajara. Ya hay fuga. Ya rompimos una familia y no tienen identidad con este reino de la Nueva Galicia, aclara Fray Antonio. La lógica la reconoce Carlos IV y finalmente resuelve. Esto es el 18 de noviembre de 1791 y dicta la Real Cédula de Fundación. Se funda la Universidad de Guadalajara. Las relaciones de comunicación de la época pues son por barco. Son diligencias por esos caminos fragosos, que son los caminos reales empedrados, y dura en llegar la noticia, que es cierto, fue firmada en el Palacio de San Lorenzo del Escorial en 1791, dura hasta el mes de abril del año siguiente, 1792. Y debo decirlo con mucha tristeza. Lamentablemente muere Fray Antonio Alcalde y no alcanza a ver la respuesta de Carlos IV. ¡Qué barbaridad! Sí. De hecho, es póstuma la inauguración de la Real y Literaria Universidad. Se da el 3 de noviembre de 1792 en lo que es el templo de Santo Tomás de Aquino, la sede de la Biblioteca Iberoamericana. Allí, con todo el boato de la época, invita el intendente de la Real Audiencia, don Jacobo Ugarte y Loyola, y se nombra primer rector a don José María Gómez y Villaseñor. Esa universidad primitiva nace en una finca que hoy en día lamentablemente no existe, pues la modernidad y la piqueta y la construcción de edificios que vienen a sustituir las viejas fincas. Que hoy ubíquenos en dónde está para que la gente entienda en dónde es. Bien, es la plaza de la universidad, está en Colón y Juárez. Sí. Lo único que resta del antiguo fundo es el templo de Santo Tomás con la Biblioteca Iberoamericana, una plaquita. Sí. Y el Colegio Santo Tomás fue sustituido por el edificio Lutecia de unos comerciantes de origen francés, barcelonets, que vinieron a fundar el Nuevo París. Digo, la razón social porque ya no funciona ahora como tal. Es una marca local. Es otra tienda. Efectivamente fue demolido en 1936, levantado el edificio. Ahí venden unas hamburguesas también para que ubiquen. Se tiene que cambiar la universidad con sus dependencias. El concepto de universidad que hoy tenemos, posiblemente las nuevas generaciones lo van a pensar en centros universitarios, en escuelas que pertenecen al sistema de educación. No, por supuesto. La universidad era el edificio, era la casona del viejo Colegio Santo Tomás de Aquino, hasta que fue demolido, y le entrega el gobernador Everardo Topete a la universidad como restitución de lo que antes fueron sus instalaciones. Los dos proyectos, un proyecto de Congreso del Estado y un proyecto de Supremo Tribunal de Justicia. Wow. El Congreso del Estado es lo que nosotros hoy llamamos Museo de las Artes y que contiene en su centro un espacio destinado a la Asamblea Legislativa. Ese espacio destinado lo conocemos como el Paraninfo Enrique Díaz de León. Claro. Paraninfo no es otra cosa sino un aula magna. Aula magna que encabeza necesariamente el rector en turno de la universidad. Por ello el Paraninfo está en ese edificio. Y enfrente había un edificio espejo, no era exactamente igual, pero sí fue proyectado por el ingeniero Navarro Branca a principios del siglo XX. Contenía la Sala Juárez y algunos espacios que sirvieron para sentar allí la Escuela de Trabajo Social que funda la señorita Irene Robledo, la Facultad de Economía, la Federación de Estudiantes de Guadalajara en su momento. Que es donde está el edificio administrativo de la universidad, que no es ese, obviamente, era otra era una edificación finca afrancesada. Claro. Enfrente, en lo que nosotros conocimos como rectoría y que es el Museo de las Artes ahora, estuvieron asentadas la Escuela de Derecho, Odontología y Ciencias Químicas. Eran tres. Les digo, ¿cómo 3 facultades? Y bueno, yo lo pensé siempre en licenciaturas de ese tamaño. Sí, claro. ¿Cómo cabían allí? Bueno, pues cabían. Claro. Allí funcionaron de 1936 a 1963 en el caso de la Facultad de Derecho. En el año 63 puede hacer entrega material el gobierno del Estado de un complejo que fue denominado en su época Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Lo entrega el gobernador Juan Gil Preciado y
Juan Gil Preciado nos permite desarrollar la Facultad de Derecho junto a la Facultad de Economía. Originalmente habían nacido juntas, que son Facultad las que de Derecho y Economía. El edificio que en donde estuvimos nosotros, el edificio ahí emblemático por la Normal, de Avenida de los Maestros 1060. Es precioso, la verdad es que no sé por qué a mí me encanta toda esa, son tres. Es un conjunto muy interesante. Muy bonito. Y fue Premio Estatal Grande. de Arquitectura el que ganó el arquitecto Totalmente. Salvador de Alba Martín, precisamente por el proyecto. Fue maravilloso. Sí. Además, el conjunto llevaba implícito la construcción de los auditorios Salvador Allende, Carlos Ramírez Ladevec y Silvano Barba González. Son la posteriores. biblioteca muy bonita. Aunque la biblioteca es posterior, después. Sí, efectivamente. Esa se construye en la época en que era gobernador el señor licenciado Flavio Romero Velasco, si mi memoria no me engaña, se inicia y se termina con él mismo. Sí, efectivamente. Era rector el señor licenciado Enrique Javier Alfaro Anguiano. Híjole, qué épocas. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque el complejo permitió realmente desarrollar, a pesar del modelo napoleónico al que pertenecíamos, sí. Y digo a pesar del modelo napoleónico, ¿por qué? Porque nos dividía las tres funciones sustantivas. Las escuelas y facultades solo hacían docencia. Sí. Institutos, centros, laboratorios solo hacían investigación. Y las dependencias especializadas en extensión se dedicaban nada más a eso, a la difusión de la cultura. El caso es que en 1989 viene la necesidad o la idea de la necesidad de que las tres funciones sustantivas sean hechas por los departamentos. Es una idea muy propia de los Estados Unidos de América y de alguna universidad del Canadá. Y en esa idea tendría que sustituirse la formación de escuelas y facultades para dar paso a departamentos que contemplen, uno sí, la docencia tradicional, pero dos, que vea vinculación con la investigación científica, tecnológica y humanística, y tres, que realice actividades de extensión y difusión de la cultura que les corresponde. Es que se convirtió en un monstruo de aquello que estamos comenzando a hablar. No, es tremendo. Efectivamente. Y todavía no llegamos a la actualidad. Finalmente, después de un proceso muy complejo de reforma curricular, porque realmente se trataba de hacer nuevos proyectos de construcción de planes y programas de estudio, pero de organización interna también, sustituyendo el viejo modelo napoleónico por un modelo departamental. Y en la lógica de que podía reproducirse a través de un centro universitario regional las figuras de los departamentos y las divisiones que quedaran asentadas en las viejas organizaciones disciplinares que se transformaron en centros universitarios temáticos. Se logra, el Congreso del Estado se convence, bueno, el gobernador en turno, que es el licenciado Carlos Rivera Aceves, se decide a presentar la iniciativa correspondiente, lo recibe la legislatura ve con buenos ojos los contenidos y finalmente aprueba en diciembre de 1993 la nueva ley orgánica. Se expide los primeros días de enero de 1994 e inicia vigencia esa anualidad. Esta nueva ley orgánica es aquella en la que estuvieron trabajando tanto desde Carlos 1986, efectivamente. Wow, entonces es el proyecto. Ese proyecto, bueno, para muchas personas era inalcanzable. Claro. Era materialmente imposible que la universidad se pudiera multiplicar y abarcar todo el territorio del Estado. Y no solo eso, sino que trascender en un momento dado sus programas en algo que era ciencia ficción para mi gusto en aquel momento. Y la ciencia ficción me refiero yo a la virtualidad, a la comunicación o las telecomunicaciones vía Internet. Yo creo que si lo hubiéramos dicho como se materializa hoy en día toda una realidad, nos hubieran tomado a personas que estaban enfermas de su salud mental. Pero bueno, se da marcha adelante a todo ello. ¿Y qué pasa con la vieja Facultad de Derecho? Bueno, la Facultad de Derecho tiene que transformarse en un centro temático que va a ser Ciencias Sociales y Humanidades en la División de Estudios Jurídicos. Se conforma en un primer momento con 4 departamentos: Derecho Público, Derecho Privado, Derecho Social y Disciplina sobre el Derecho. Hay un segundo momento en que una división que se queda con lo que había sido el proyecto de Instituto de Investigaciones Jurídicas y que se transforma en un departamento de estudios e investigaciones jurídicas,
permite que ese departamento también pase como quinto departamento a la división. La división, además de todo, tiene bufetes jurídicos de servicio social. Es histórica la coordinación. Sí. Y ha trascendido definitivamente gracias a que postula el derecho a favor de los que menos capacidades económicas tienen. Tenemos en el una Estado. ciudad judicial, por cierto, donde pueden acudir. Efectivamente. El otro punto sería la conformación de lo que había sido la escuela de graduados. La escuela de graduados permite que se formen coordinaciones de posgrado, una para la maestría y en la actualidad otra para el doctorado en Derecho. Bien. Además de ello, se conforma o se converge a una práctica que, aunque no ha comenzado a madurar correctamente, es la llamada incubadora de profesionistas. Se impulsa a través de los bufetes jurídicos de servicio social y la lógica es, pues, adiestrar al muchacho para que le pierda miedo a presentarse y postular el derecho en las distintas áreas especializadas del derecho que se postula en la lógica judicial, en la lógica administrativa y definitivamente en las asesorías jurídicas a los legisladores del Estado y de la Federación, si es el caso. ¿Para qué? Para que se actualice la norma jurídica vigente. Me parece que, pues, el abanico sigue siendo muy grande. Claro. La expectativa es enorme de parte de la sociedad. Claro. Doctor, ¿en qué municipios encontramos escuelas de derecho? Bueno, para que la gente que nos está viendo vean qué alternativas tienen, ¿no? Dicen, bueno, pues yo vivo en tal zona de Jalisco y al cual sería lo más técnicamente, cercano. Zona metropolitana de Guadalajara, tenemos la carrera de Derecho, por lo menos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Sí. Ahora estamos en Zapopan. En Zapopan y acá en Periférico Norte, cuando nosotros estábamos esquina con prolongación Enrique Díaz de León. Sí. Número 2, y no porque sea menos importante, al contrario, es una escuela muy, muy importante la que se está desarrollando. El Centro Universitario de Tonalá tiene establecida la carrera de Derecho, Putonalá, de Derecho. Y bastante bien. El tercer ámbito es una iniciativa de la presidenta municipal actual de Tlaquepaque y del señor rector general, el doctor Ricardo Villanueva, y abrimos a partir del anterior semestre 2 grupos, cada uno con tope de 45 alumnos, dentro del Centro Cultural El Refugio en este momento. Sí, cómo no. Y se planea que en las faldas del Cerro del Cuatro pueda tener desarrollo un campus universitario. Bien. Un centro universitario, va a ser el Centro Universitario de Tlaquepaque. Yo calculo que si nos va bien y se pueden hacer los desarrollos de infraestructura correspondiente, posiblemente entre 2 y 3 años tendremos una realidad. Ay, qué bien, para ver si se trasladan ya del Centro Cultural del Refugio, que es una maravilla, hasta las faldas del Cerro del Cuatro. Pero si pensamos en las necesidades de la población que habita el vasto municipio de Tlaquepaque, pues es muy una muy buena opción, Aparte de ello, pues quiero mencionar los clásicos. Tenemos derecho en el Centro Universitario del Norte, allá en Colotlán. Colotlán, que es un tenemos en grande. Altos Norte, con sede en Lagos de Moreno. Alto Sur, con sede en el Cualtos, en Tepatitlán. Tenemos Cuxur en Autlán de Navarro. Tenemos Cusur en Ciudad Guzmán, bueno, Zapotlán el Grande. Tenemos Cucosta, que es Puerto Vallarta. Tenemos Cuballes, que es Ameca. Espero no estarme comiendo ningún centro universitario. Cutlajomulco, no sé Cutlajomulco, por supuesto, nomás no tiene derecho. No tiene derecho. Yo pensaba que ya hemos convencido al centro universitario de que tenga. Pero efectivamente tenemos la oferta abierta en los centros universitarios regionales. Claro, bastantes. Cuballes dijimos Ameca, ¿verdad? Ya están, sí. Perfecto. Son 10 centros universitarios. Ay, maestro, yo quisiera que siguiéramos platicando. De verdad que está muy interesante la plática sobre todo este camino que se ha tenido que transitar para que los alumnos que están en la facultad yo siempre lo digo, la facultad de Derecho, porque es como la identidad que se va generando. Ahí estudiamos. Sí, ahí estudiamos, exactamente. Entonces, de verdad yo lo invitaría a que siguiéramos con otra cápsula posteriormente, porque habrá mucho más que contar y que los muchachos, toda la población, la gente que esté interesada en ingresar a estudiar, a realizar estudios en Derecho, pues ya supieron este caminito que hay que hacer y acercarse a la universidad, que es ahora sí que un semillero enorme, con un potencial enorme para dar
una gran cabida a los jóvenes y al futuro de nuestro estado. Y que tengan en claro los egresados, por supuesto, también, no termina la educación con la educación escolarizada. Hay que estar al día, hay que tomar todas las ofertas que se nos están presentando en materia de actualización y capacitación profesional. Porque hay grandes reformas. Simple y sencillamente, el Plan 25 es el que está vigente en la Universidad de Guadalajara, y dentro del Plan 25 ya enfrentamos dos sombras que nos amenazan en un momento dado no tener la formación al día de los abogados que egresan de nuestra universidad. ¿Por qué? Porque una de estas sombras es la reforma laboral. ¿Sí? Tenemos la obligación ahora de enseñar cuál es el esquema del derecho vigente en materia del trabajo. Y curiosamente, las viejas instituciones están vivas en tanto el nuevo sistema pueda hacerse cargo de la totalidad de los problemas que se presenten en el desempeño de ese derecho laboral vivo. Y número 2, la vigencia, la puesta en marcha del Código Nacional de Procedimientos. Así es. En derecho civil y familiar hace necesario que reconstruyamos el esquema de la adjetividad. Oiga, pero hace unos añitos, no hace mucho, la implementación de los juicios orales. Cuando yo lo estudié, bueno, pues seguimos nada actualizándolo. Que ver. Sí, claro. El sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial es objeto de atención permanente de las academias. Y que ahora ya viene en el área civil y familiar. Pero a ningún abogado le vamos a levantar la responsabilidad ante la sociedad a la que sirve de estar al día. Así es. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Janet, a nombre agradecido. del magistrado Daniel Espinosa Licón, agradecerle. Y un saludo muy cordial. Con todo gusto, agradecerle su presencia esta mañana con nosotros, invitado a que nos venga a contar, a que vengamos a desarrollar otro tema para los estudiantes y que estén muy pendientes de estas cápsulas. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Gracias. Gracias, que tengan buen día.